Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Conexión Segura. Soy Juan Manuel Arán y estoy, como en cada episodio, junto a Cristian Ali Bravo y Sonia Domínguez Weisbrod para hablar de algún tema relacionado con ciberseguridad. Y en esta oportunidad queremos hablar de cómo los influencers están siendo atacados por los cibercriminales, por qué y qué pueden hacer tanto los propios influencers como los usuarios y qué podemos aprender de todo esto. Cuando hablamos de influencers no solo hablamos de figuras públicas que son referentes para la comunidad, sino también de creadores de contenido que tienen una gran cantidad de seguidores y por lo tanto sus canales y perfiles tienen un gran alcance. En el caso de YouTube, por ejemplo, hemos visto casos en los cuales los cibercriminales buscan comprometer sus canales, valga la redundancia, para distribuir malware, pero hay otros ejemplos que vale la pena repasar. Pero antes de continuar, le doy la palabra a Cristian y a Sonia para que nos cuenten de qué más vamos a hablar en el episodio de hoy. Hola a toda la audiencia, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo algunos ejemplos concretos, reales y recientes, de cómo los influencers han sido víctimas de ataque y cuáles fueron las consecuencias tanto económicas como de pérdida de contenido. Hola Juan, hola Cris y a quienes nos escuchan, les recomendamos que se queden escuchando hasta el final el episodio de hoy porque, como anticipábamos, en la última sección veremos qué podemos aprender de todo esto, ya sea como usuarios o como creadores de contenido, veremos qué recaudos podemos tomar frente a esta realidad. Quiero recordarles también a quienes nos están escuchando desde Argentina, Chile, Colombia, Perú o México que con el código Conexión20 en la tienda en línea de eset.com van a obtener un 20% de descuento en la suscripción a ESET Home Security Essential, que es una solución de seguridad muy completa que, además de detectar, bloquear y eliminar malware y otro tipo de ataques, incluye tecnologías como gestor de contraseña, VPN, antirrobo, entre muchas otras. Dicho esto, ahora sí, damos por comienzo el episodio de hoy y vamos con la primera sección. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willivesecurity.com/la-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Facebook, YouTube, TikTok e Instagram se han convertido en plataformas que literalmente catapultaron a ciertas personas al estrellato, otorgándoles el galardón de influencers. Y como decíamos al inicio, cuando hablamos de influencers, no solo nos referimos a celebridades públicas y reconocidas, como pueden ser artistas o deportistas, sino también de personas que, a través de la generación de contenidos en YouTube, Instagram o TikTok, por nombrar algunas plataformas, se convierten en figuras públicas que tienen llegada a muchas personas o a públicos específicos. Esto no solo le da la posibilidad a estos influencers de trabajar y obtener dinero a través de sus contenidos, sino que se han convertido en activos valiosos para las marcas debido a la cantidad de personas que los siguen y porque, como decíamos, les permite a las marcas hablarle a audiencias específicas, convirtiéndose de esta manera en actores clave para las estrategias de marketing y de comunicación de todo tipo de empresas. Por todo esto, cada vez más personas buscan convertirse en influencers y comienzan a crear contenido con esa aspiración, tentados tal vez por la posibilidad de monetizar su contenido y ganar dinero a través de empresas interesadas en ser mencionadas en sus contenidos. Pero también es cierto que la enorme cantidad de personas a las que llegan actualmente los influencers y el dinero que circula a su alrededor hicieron también que los cibercriminales hayan puesto sus ojos en ellos para intentar aprovechar su popularidad y, en muchos casos, su desconocimiento en temas de ciberseguridad. En la segunda sección, Cris nos va a compartir algunos ejemplos basados en casos reales para entender cómo funcionan o cómo son en concreto atacados, pero para que quede claro por qué son atractivos los influencers y cómo los cibercriminales utilizan la popularidad para su propio beneficio, podemos decir que una vez que son hackeadas las cuentas o perfiles de los influencers, sobre todo cuando tienen muchos seguidores, son comercializadas o pueden ser comercializadas en foros o mercados clandestinos, ya que esto les permite a otros cibercriminales lanzar campañas fraudulentas de todo tipo. Y por otro lado, el robo de cuentas permite a los cibercriminales extorsionar a los influencers y exigir el pago para recuperar sus cuentas y sus seguidores. Y también ocurre que, a través de las cuentas robadas, los atacantes publican contenidos falsos que conducen a estafas o distribuyen enlaces que descargan malware que roba credenciales y otro tipo de información sensible de usuarios desprevenidos. Muy bien, ahora que ya analizamos por qué los influencers son un blanco tan atractivo para los ciberdelincuentes, creo que es un buen momento para repasar algunos casos y ver de qué manera han estado vulnerándolos.
es decir, qué estrategias han utilizado los cibercriminales para robar sus cuentas o su dinero. Así que si les parece, les voy a traer algunos ejemplos en concreto. El primero que quiero compartirles podemos denominarlo como el falso podcast. Y para entender un poco más de qué va la cosa, es necesario presentar a Hobby Bobbins, quien cuenta con más de 500.000 de seguidores dentro del nicho de restauración de ropa vintage. Obviamente tentados por la popularidad de Bobbins, los ciberatacantes vieron una beta para sacar su rédito económico. ¿Y qué es lo que hicieron puntualmente? Gracias a un engaño donde utilizaron ingeniería social, lograron apoderarse de su cuenta comercial de Meta, que básicamente es su fuente mayor de ingresos. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿cómo lo lograron? Y básicamente simulando ser conductores de un podcast interesados en realizarle una entrevista. Y acá quiero destacar el primer llamado de atención, y es que la solicitud de entrevista llegó por parte de un tal Rex Hall, que afirmaba ser el manager del programa Podcast and Chill with McG. Y si bien este podcast existe y su sede queda en Sudáfrica, según su biografía de Twitter, el propósito es documentar la excelencia negra. Esto lo estoy citando literal, y claramente nada tiene que ver con la expertise de Bobbins. Y tampoco encontramos alguna evidencia de que este Rex Hall estuviera asociado al podcast. En la previa, y para coordinar los detalles de la entrevista, los actores maliciosos invitaron a la víctima a una llamada de Zoom. Y ahí le solicitaron acceso a la configuración de Facebook Live con la excusa de generar ingresos, y ella accedió pensando que era parte normal del proceso, básicamente. Lo que quería el estafador puntualmente era tener acceso a una configuración interna que se llama conjunto de datos. Y habitualmente se usa para dar a las personas acceso de administrador a una cuenta comercial. La víctima debe haber pensado que era parte normal de la configuración de Facebook Live, ya que allí es donde también se incluyen las opciones de gestión de eventos. Desde la mencionada configuración conjunto de datos, los estafadores pudieron generar una invitación para poder acceder a la cuenta de Bobbins, pero sin la necesidad de contar con su correo electrónico o contraseña. Obviamente, después de obtener acceso, el supuesto Rex pudo convertirse en administrador de la página y así quitarle a Bobbins la capacidad de iniciar sesión. Lamentablemente para Bobbins, ya con los ciberatacantes tomando control de la cuenta en calidad de administrador, dejaron limpia la página. Con esto quiero decir que le borraron todo el contenido de los vivos que ella había hecho y encima los sustituyeron y colocaron enlaces maliciosos que redirigían a sitios que prometían ingresos fáciles y rápidos con publicidad engañosa. ¿Cuál fue el saldo para Bobbins? Evidenció muchos problemas para acceder nuevamente a su cuenta, tuvo que cargar manualmente su contenido anterior nuevamente, los estafadores que accedieron a su cuenta además desactivaron las funciones de mensajería, eliminaron su tienda de su página, bloquearon a seguidores y hasta le quitaron suscriptores, que básicamente es el principal capital de los influencers. Ya metiéndonos en el segundo caso que vengo a presentarles, primero creo que es importante contarles que dentro del universo de los influencers existen los finfluencers, que son un grupo de influencers dedicado especialmente a la industria de las finanzas. A través de sus cuentas, este tipo de influencers brindan asesoramientos sobre finanzas y fórmulas para hacer dinero, mostrando oportunidades de inversión ya sea en acciones o criptomoneda, y explican cómo implementar una planificación financiera efectiva. El problema es que los cibercriminales, también valiéndose de ingeniería social para lograr su cometido, lograron engañar a algunos influencers mediante falsas oportunidades laborales para que se conviertan en embajadores de una marca y promocionen los productos entre sus seguidores. El objetivo final de los atacantes es hacerse de la información personal y hasta de las cuentas de las víctimas. Y acá, ¿cómo lo hacen? Surge la pregunta. Simple, con la promesa que hace el atacante de encargarse de todo, entre comillas, piden las credenciales de inicio de sesión al influencer para ellos directamente publicar el supuesto contenido promocional. ¿El resultado? Dejar sin contenido la cuenta e incluso puede ser hasta la pérdida de seguidores, tal como vimos en el caso anterior de Bobbins. Y Chris, más allá de las técnicas de ingeniería social, ¿hay casos de ataques que involucren malware? Sí, y principalmente en este punto podemos centrarnos en cómo los influencers de YouTube son víctimas del cibercrimen. De hecho, hemos visto algunos casos en los que los ciberatacantes envían un mail a los propietarios de canales con muchos seguidores para tentarlos con algún tipo de acuerdo comercial. Básicamente lo que les proponen es patrocinar o promocionar la cuenta y para ello adjuntan un archivo con el detalle de las supuestas condiciones comerciales. Es en ese archivo en donde está alojado el malware. Por ejemplo, puede ser del tipo InfoStealer,
que es el que le permite al atacante obtener las credenciales de acceso del canal y hasta el segundo factor de autenticación en caso de que lo tenga activado. De hecho, en algunos casos, el infostealer incluye un script que borra las cookies del equipo y obliga al propietario del canal a volver a poner las credenciales de inicio de cuenta. Y es en ese momento donde se envía la información nueva al atacante. Ya con las credenciales de la cuenta en su poder, los criminales básicamente la utilizan para subir al canal secuestrado contenido con enlaces que llevan a la descarga de malware, por ejemplo videojuegos o crack de programas, o contenidos que muchas veces nada tienen que ver con la cuenta original y además borrando todo el material antiguo. Y acá remarcamos nuevamente, para la víctima las consecuencias pueden ser muy graves, desde el cierre del canal, la desmonetización de sus videos y hasta la pérdida de seguidores. Es un impacto económico muy grande que además puede verse acompañado con la pérdida de credibilidad y confianza en el canal. Ya que estamos, para mencionar otra de las técnicas que se conoció en el último tiempo, puntualmente voy a hablar de Instagram ahora, y consiste en que los ciberatacantes clonan la cuenta original del influencer y piden su suspensión. Para ello lo que hacen es robar previamente una cuenta verificada, cambian la descripción de la biografía e imagen de usuario para luego presentar un informe aduciendo que en realidad la víctima se está haciendo pasar por él. Y si no, lo otro que pueden llegar a hacer es lo que podríamos llamar un ataque de spam contra la cuenta. Lo que hacen ahí es denunciarla, ya sea por mostrar imágenes de desnudez o violar algún derecho de autor. ¿Cuál es el final de la historia? Bueno, cuando el atacante logra que la cuenta sea suspendida, se comunica con la víctima para ofrecerle el desbloqueo de la cuenta siempre y cuando, obviamente, pague cierto monto de dinero. Y Chris, más allá de este escenario en el que los cibercriminales tienen claramente en la mira a los influencers, ¿sus seguidores corren algún tipo de riesgo? Qué bueno que traes este tema a la mesa porque lamentablemente la respuesta es sí. Vamos a poner un ejemplo bastante puntual y concreto. Sabemos que es muy normal que los influencers lancen sorteos, los cuales realmente generan un nivel de interacción y movimiento muy grande y hasta desmedido, podríamos decir. Bueno, ahí es donde entran en juego los ciberdelincuentes que crean una cuenta duplicada que se hacen pasar por la original y desde allí contactan a los usuarios informando que han ganado el supuesto sorteo. El objetivo, básicamente, como vimos en casos anteriores, es acceder a la información personal y hasta financiera de las víctimas, que en este caso, como decías, pueden ser los seguidores. Bueno, ahora que ya entendimos por qué los influencers son un blanco tan atractivo y profundizamos en algunos de los ataques que sufren por parte del cibercrimen, gracias Chris por esos ejemplos tan completos, la pregunta que nos queda para esta última sección es ¿qué podemos hacer como usuarios o como creadores de contenido ante esta realidad? La buena noticia es que más allá de todas estas estrategias, tanto los influencers como los usuarios podemos prevenir y tomar algunas acciones y medidas concretas para evitar ser víctimas de estos engaños. Como primera buena práctica, siempre destacamos tener bien abierto el ojo crítico. Y me refiero, aunque suene antipático, a que es preferible siempre desconfiar. Ante la duda, desconfiar si una oferta o posibilidad comercial que nos llega parece demasiado buena para ser verdad, sobre todo desconfiar de esas ofertas que nos prometen grandes ganancias con muy poco esfuerzo. Una buena investigación también puede ser una buena aliada. Es preferible siempre contactar con la empresa, con la marca o con la persona que nos contacta para poder confirmar si esa oferta es real antes de brindarles cualquier información, ya sea personal o financiera, sin que tengamos confirmado que del otro lado existe una posibilidad real y que es verdadera. Además, siempre podemos chequear y buscar la mayor cantidad de información posible en Internet, revisar las redes sociales, leer reseñas de otros usuarios y intentar de todas las maneras posibles verificar la reputación de quien nos está contactando. Otra recomendación es no dejar que ninguna persona, ninguna empresa, ninguna aplicación realice publicaciones en nuestras redes sociales. Una vez que brindamos el acceso, es muy difícil limitar después el control de las acciones que se realizan en la cuenta a nuestro nombre. Por eso, y de la mano con el siguiente consejo, es fundamental garantizar que somos los únicos que tenemos acceso a nuestras cuentas. Y para eso es vital contar con contraseñas únicas, robustas, extensas y seguras. ¿Qué significa seguras? Que utilicemos mayúsculas, caracteres especiales, números y que vayamos cambiándolas periódicamente. Los enlaces son otro punto donde debemos ser especialmente precavidos y prestar atención antes de hacer clic en cualquier enlace que nos llega de manera inesperada
Por favor, siempre debemos analizarlo antes de abrirlo. Otra señal de alerta es que nos pidan un depósito de dinero. En estos casos debemos tener presente intentar nunca pagar por adelantado para acceder a un trabajo o una oferta o un sorteo, ya que es muy probable que se trate de una estafa. Tampoco proporciones tu información personal y cuidar especialmente los números de cuenta bancaria o direcciones personales. Y por supuesto, siempre es muy importante para protegernos ante el ecosistema de ciberamenazas actual, contar con una solución de seguridad de buena reputación, idealmente multicapa, que nos brinda una protección integral para nuestra vida digital. Bueno, hemos recorrido bastante en este episodio y creo que queda bastante claro que tanto los influencers como sus seguidores están en la mira de los cibercriminales. Lo importante es entender que nadie está exento de estos ataques y que estar informado y tomar las precauciones necesarias puede hacer la gran diferencia, ya sea activando la autenticación en 2 pasos, siendo cautelosos con los correos o enlaces sospechosos o investigando ofertas y colaboraciones antes de comprometerse. Cada medida que tomemos cuenta. Y en un mundo digital donde la velocidad de la información y las oportunidades parecen infinitas, también lo son los riesgos. Por eso proteger nuestra identidad y nuestros datos no solo es responsabilidad de las plataformas o de las empresas, sino que comienza por nosotros, con decisiones informadas y conscientes. Recordemos que en la seguridad digital la prevención siempre es la mejor herramienta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado, como disfrutamos siempre nosotros, de cada episodio que realizamos. Y aprovecho para invitar a que nos dejen sus opiniones sobre este episodio y cualquier otra sugerencia en la caja de comentarios de Spotify, o bien que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como ESET-LA o en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Además, recuerden quienes están en Argentina, Chile, Colombia, Perú o México, que como decíamos al inicio, con el código Conexión20 en la tienda en línea de ESET.com van a conseguir un 20% de descuento en la suscripción a ESET Home Security Essential. Los esperamos el próximo mes en un nuevo episodio de Conexión Segura.